Buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nuestra institución, ANDAP. El día de hoy les voy a acompañar en la moderación de esta sesión. Soy la abogada Surya Garaybaman, como coordinadora académica de ANDAP. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado, función y redacción del especialista asistente judicial en el nuevo modelo procesal penal, el mismo que viene siendo acreditado y ejecutado por el Colegio de Cañete con una certificación de 150 horas académicas. Y el día, a la fecha que nos convoca, la quinta sesión, se va a tocar el tema sobre la redacción y notificación de documentos judiciales en el módulo penal, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Julio César Arango Claudio, quien a la fecha se desempeña como juez mixto y unipersonal del Distrito Judicial de Ayacucho. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras y aquellos que desean también realizar sus preguntas pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas se deben formular de acuerdo al tema que se va a desarrollar en esta sesión. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma y también a nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor Julio, con ello podemos dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Ya. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a compartir la pantalla. Un momento. Bien. Si se logra ver. Sí, doctor, hay que solo Ya, indicar. Ahora ya, sí. muy bien. Buenas noches con todos los que nos acompañan a través de esta plataforma. Vamos a abordar temas que son interesantes, importantes también para el desempeño judicial y no necesariamente tal vez segmentando, ¿no? Entre trabajadores, servidores administrativos y magistrados propiamente, porque al final todo es un engranaje, ¿no? Es un trabajo que debe realizarse pues de manera, digamos, mancomunada, ciertamente en un trabajo en equipo para que pueda prosperar el trabajo y lograr las metas, que es lo que de algún modo pues nos interesa, ¿no? Para todos aquellos que tienen algún tema de afinidad y de labor también que vengan realizando dentro del Poder Judicial o dentro de la Fiscalía, ¿cómo no? Entonces, el día de hoy se nos ha confiado tratar el tema de que tiene que ver con las diligencias, las notificaciones, la redacción de documentos judiciales propiamente, y dentro de ello vamos a hablar justamente de las notificaciones de las resoluciones en el SIG, redacción de oficios, decretos, redacción de autos varios, autos de calificación de recursos de apelación, y en conjunto de los recursos impugnatorios que vamos a tocar pues algunos temas afines de cada uno de ellos, ¿no? Para que de algún modo también sepamos cómo formularlos o qué errores evitar en lo posible, ¿ya? Bien, hay funciones compartidas exclusivas, por supuesto, dentro de esta labor que hacen todos los trabajadores, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de la redacción de oficios y decretos, la redacción propiamente de los autos varios y las notificaciones, desde luego tenemos que eh, remitirnos, ¿no? A la resolución administrativa 14/2017 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las demás que existen pues afines a la misma para poder identificar cuáles son las labores propias
las labores específicas y las labores compartidas que tienen entre uno y otro trabajador jurisdiccional. Esto está de alguna manera detallado como las funciones propias de los especialistas judiciales de causa, de los asistentes judiciales, especialista judicial de realización de audiencia y del área de comunicaciones, ¿no? Que no es otra cosa que el personal encargado de las notificaciones. Entonces, más allá de pronto del aspecto que conlleva una mayor responsabilidad de ciertos trabajadores, no deja de ser pues un trabajo que deben coordinar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los asistentes judiciales, en cualquiera de los órganos jurisdiccionales vamos a tener en cuenta que eso del particular digamos, son asignados con el propósito de generar notificaciones, ¿no? Generar notificaciones, citaciones y comunicaciones ordenadas en el proceso, ¿no? Enviarlas al área de comunicaciones para su diligenciamiento, para la notificación, ciertamente, agregando oportunamente al cuaderno el expediente judicial de los cargos respectivos. De pronto, tal vez este tema lo han tocado, ya, pero también hay que poner especial énfasis de que son los directamente responsables de realizar las notificaciones y citaciones a través del uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. En el SIG, en el Sistema Integrado de Justicia, desde luego tienen una configuración diferente entre tal o cual trabajador, pero también hay que tener en cuenta a dónde va va, digamos, la responsabilidad de quienes ejecutan finalmente las notificaciones. No vamos a ir a detallar qué es lo que dice el Código Procesal Civil de cómo se notifica, por qué se notifica, cuántos son los plazos, que si acaso hay alguna duda lo vamos a hacer saber o en todo caso absolver la consulta, pero desde luego también hay que distinguir cuál es la función específica de cada uno. ¿Por qué? Porque de pronto cuando hay algún tipo de reclamo, cuando hay algún tipo de queja por algún justiciable, algún usuario, desde luego vamos a tener que identificar pues dónde está en principio el expediente o a quién le correspondía hacer tal o cual diligenciamiento, o quién tenía que impulsar de alguna manera si es que se trata de un proceso donde conlleva únicamente impulsar el trámite respectivo para evitar cualquier pues sesgo, para evitar cualquier tipo de comentario o incomodidad de las partes procesales, porque al final son dos partes que están en lucha, ¿no? En conflicto. De pronto, cuando la sentencia tenga que aterrizar de manera positiva o negativa respecto a los intereses de alguno de ellos, siempre va a haber una persona que va a estar mostrando disconformidad en la misma. Entonces, pueden por allí plantear una nulidad del acto procesal de notificaciones porque no ha sido debidamente diligenciado y por quién no ha sido debidamente diligenciado, ¿no? Entonces, por eso justamente hay que tener en cuenta las funciones específicas de los asistentes judiciales en cualquiera de los órganos jurisdiccionales donde sean asignados, ¿no? Con especial énfasis en el proceso penal, ver cómo es que se ha generado, cuándo se ha generado. Era tan importante prestar atención, pues, de pronto a que se evite cualquier tipo de cuestionamiento, dejar con el preaviso judicial, indicar cuándo es que se debe retornar y de pronto la necesidad de que en las sentencias con pronunciamiento fondal de fondo, las sentencias condenatorias deben ser pues notificadas en el domicilio real porque comprende ¿no? una decisión de fondo respecto de una sentencia condenatoria, aspectos que debe saber desde ya el asistente judicial, ¿no? Cómo notificar, diligenciar mediante los exhortos a otro lugar donde se encarga, se delega una notificación, ¿no? Si va a ser por casilla, verificar, por ejemplo, si es la casilla adecuada, correcta, o también pues agenciarse, ¿no? De los medios como, por ejemplo, de los canales de comunicación que existen con algunos colegios de abogados, donde se puede por lo menos indagar cuál número de casilla tiene un determinado agremiado, porque en algunos casos de pronto, este, con el afán de dilatar el proceso, es posible que no los consignen cuando están en la obligación de hacerlo y el secretario verificar, por ejemplo, en un proceso civil que mínimamente debe estar pues los datos del abogado, ¿no? Suscribiente de digamos, de la casilla, desde luego, del domicilio procesal dentro del radio urbano donde se va a litigar
y incluso, ¿no? El número telefónico para efectos de que se notifique, pues, con la urgencia que amerita, ¿no? O si es que es alguien quien ofrece testigos para que también eso nos facilite para que se le convoque, se le haga comparecer a un testigo que es urgente, ¿no? Bien, entonces hay funciones varias que seguramente ustedes lo han abordado de algún modo, pero que es importante destacar que los asistentes son quienes finalmente, ¿no? Elaboran los boletines de condena, los oficios, pero los oficios, dicho así y encargado así también, cuando se nos refiere de que debemos hacer énfasis en la redacción de oficios, ya, y decretos, por un lado, los oficios, ¿no? Hay mucha, si se quiere, informalidad en algunos lugares donde no se precisa ni siquiera el cargo del destinatario, ¿no? Mínimamente, pues debe aparecer cuál es el cargo de la persona a quien estamos dirigiendo el oficio. Pero doctor, seguramente ha sido cambiado, o es una persona de confianza, o ya se le ha, digamos, prescindido de sus servicios y ya está otra persona, otra autoridad, otro jefe, otro juez o presidente de sala o aquel jefe de administración o el cargo que tuviese, ¿no? Porque los oficios son dirigidos incluso no solamente dentro de la institución, sino también interinstitucionales. Entonces, siempre se cursa oficio, pues, para efectos de solicitar, requerir o comunicar, ¿no? O informar. Pero hay que, en lo posible, ¿no? Tener un directorio donde se pueda hacer referencia al nombre exacto de la persona quien ejercía o detentaba, ostentaba tal o cual cargo, ¿no? La fecha, desde luego, el nombre del año, que si acaso no lo saben, se ingresa pues al diario El Peruano, ahí se pone el nombre del año, ¿no? Y el asunto también, pues, el asunto es básico porque es algo que de pronto nosotros debemos saber por la propia formación universitaria incluso, pero he visto y ha pasado también con las correcciones que se hacen en los oficios que proyectan el personal jurisdiccional, que no se pone ni siquiera el asunto, ¿no? Entonces, eso facilita en una lectura rápida de quien va a encargarse de mesa de partes, qué es lo que en realidad se está queriendo comunicar con ese oficio, porque podría haber una mala interpretación en el contenido del oficio o también pierde tiempo dando lectura y no encuentra, digamos, en esencia lo que realmente se quiere comunicar. Entonces, yo por lo menos exijo que se ponga el asunto, ¿no? El asunto de la comunicación sobre el cual subyace ese oficio. Digamos, por ejemplo, si es para elevar un expediente en grado de apelación, ¿no? Pero simplemente van los datos, el número, la resolución, pero no aparece el asunto. ¿Por qué le estás enviando? Para elevarlo en grado de apelación. Entonces se remite expediente en grado de apelación. O sea, algo tan sencillo que se puede poner. O si es un oficio de respuesta, hacer referencia, pues, justamente al documento de referencia para que sobre esa base y con las siglas que aparece del documento que se te enviaron, ¿no? Al inicio sepamos, ¿no? En el legajo sobre qué oficio corresponde. Y por lo mismo estamos respondiendo una información requerida. Entonces, eso es algo que además demanda el criterio, ¿no? Demanda el criterio, un trámite pues, adecuado y sobre todo el orden donde debe aparecer pues la comunicación exacta que se quiere transmitir, ¿no? Un texto bastante conciso, expreso, ¿no? De tal manera de que se evite pues cualquier tipo de interpretación distinta a la que realmente se quiere comunicar, ¿no? La persona quien lo firma, firmado digitalmente, y también la firma o postfirma y en el pie de página, por supuesto, para identificar quién lo ha redactado, ¿no? Y estamos viendo quiénes son los responsables de hacer estos oficios de imposición, por ejemplo, de levantamientos de órdenes de captura o cualquier otro oficio ordenado en la resolución judicial, porque los mandatos judiciales justamente tienen consigo, ¿no? Algún tipo de disposición o mandato que se debe de cumplir y comunicar mediante oficios, ¿no? Bien, formar los cuadernos, expedientes judiciales que corresponden en el proceso, la documentación pertinente, siendo aquellos responsables de su pérdida, mutilaciones o alteraciones, ¿no? Guardar el secreto de todos los asuntos que están a cargo de lo que debemos entender también, pues, por un tema de confidencialidad, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo el tema de la buena fe también. Se entiende de que se nos confía en la labor fiscal, judicial,
al personal jurisdiccional o administrativo cierta información privilegiada que no lo pueden tener los demás. O sea, las partes procesales saben cuál es el proceso, saben que de pronto cuál decisión se ha tomado, pero en la medida que no se notifique, todavía no surte efecto. Por eso es importante que se respete cierto modo, ¿no?, de trabajo para evitar, pues, la infidencia, ¿no? La infidencia que de algún modo puede salir la información, o sea, que sepa antes de que se le esté notificando, ¿no? Imagínense, antes de que se cumpla con el trámite, pero al final ya se sabe del contenido de la resolución y eso no es dable, no es posible, ¿no? De todo punto de vista. Guardar los secretos, que todos los asuntos se encuentren a cargo hasta que se haya materializado los actos procesales comunicados a las partes. ¿Por qué? Porque las notificaciones surten efecto desde el momento que se pone de conocimiento del contenido de una resolución. Esa es la finalidad, esa es la finalidad, ¿ya? De otro modo, si una persona no está bien notificado, podría decir pues de que en principio no vive allí, le comunicaron, fue la vecina, fue el inquilino, devolvió la notificación, no está válidamente notificado, es más, ni siquiera correspondía al que está en su ficha RENIEC, o de pronto su domicilio habitual, residual, está en otro lugar, su residencia como tal. Entonces, podría haber una serie de argucias inclusive, ¿no? Para poder invalidar la notificación. Recuerden ustedes, como vamos a ver más adelante, la notificación también se puede convalidar, no obstante el defecto formal, pero sí ha cumplido su finalidad, el propósito que decíamos hace un momento, ¿no? Que el usuario, el destinatario llegue a tomar conocimiento del contenido de una resolución, entonces se puede convalidar aquel defecto, ¿no? Que es subsanable, ciertamente, pero también si hay razones para poder denunciar, cuestionar una nulidad absoluta de la misma, también pues habrá que hacerlo saber y declarar la nulidad, incluso hasta de oficio, ¿no? En ciertas circunstancias que nosotros vamos a ir ejemplificando más adelante. Ya, bueno, lo concreto es eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que solo desde el que es notificado, dependiendo si es domicilio real, desde el día siguiente de su notificación o una casilla electrónica, entendiéndose de que si se notifica el lunes, el día miércoles es el primer día y así sucesivamente desde ese tercer día, pero contado desde el día lunes, y ese se estaría teniendo en cuenta de que de conformidad con el artículo 155, ¿no? De la Ley Orgánica del Poder Judicial también, en lo que resulta aplicable, eh, considerar pues los plazos procesales para efectos de que lo notificado por casilla electrónica surte efecto y se tenga por bien notificado, ¿no? Y eso de alguna manera es una salvedad. ¿Por qué? Porque a veces mucho se jugaba, entre comillas, se cuestionaba, se manipulaba el tema de las notificaciones cuando se era notificado en domicilios incluso procesales que eran bien identificados, pero en algunos casos era no el primer piso, sino el segundo piso, pero era la misma dirección procesal. No, eran varios abogados de un solo estudio jurídico, pero no recibió con su sello de recepción tal o cual abogado. Se prestaba en realidad para ciertas, pues hay que decirlo, argucias, ¿no? Algunas prácticas reñidas, ¿no? Con el ejercicio de la abogacía en el cual, bajo cualquier otro argumento, se pretendía invalidar una resolución desfavorable. Y eso no es, pues, atendible. Entonces, con la casilla electrónica se ha superado esos inconvenientes, ¿no? A propósito que por la pandemia se trataba en lo posible de evitar el contacto, ¿no? Entre el personal jurisdiccional, en realidad entre las personas. Entonces, ya no podría decirse de que no ha sido bien notificado, salvo que por allí alguna notificación haya sido errada por el número, ¿no? Por algún dígito de la casilla electrónica, ¿ya? En cambio, los notificadores como tal, o asistente de comunicaciones, reciben del jefe del área de notificaciones los oficios, cuadernos y o expedientes judiciales asignados que requieren ser diligenciados, ¿no? O sea, recibe las notificaciones y oficios provenientes de otras sedes y o distritos judiciales asignados por el jefe de área, descarga el sistema de recepción, de devolución de cédulas de notificación y otros documentos asignados antes de remitir al área competente, ¿no? Y entrega al jefe del área de los cargos de notificación provenientes de otras sedes o distritos judiciales para la remisión a través del correo electrónico
y luego en forma física, ¿no? Entonces, esas son las funciones que debe llevar un control manual informático de las notificaciones. Es importante, no es un tema menor el tema de las notificaciones, porque es a través de esta cédula, ¿no? O a través propiamente de la notificación, dependiendo si se hace de manera tal que sea en el domicilio real o en la casilla, que va a cobrar importancia por un adecuado diligenciamiento. No, no es un tema menor, decíamos, porque al final sea un proceso civil, penal o administrativo, el tema de la nulidad del acto procesal o en la nulidad del acto administrativo en algunos casos, ¿no? Dependiendo en qué área estamos hablando, pero finalmente en los procesos judiciales, nulidad del acto procesal es que resulta de capital importancia porque se lo pueden traer abajo todo un proceso, ¿no? En un proceso penal, recuerden ustedes que la disposición de formalización de investigación preparatoria es algo que se debe de comunicar en el domicilio real. El requerimiento de acusación también. La resolución, el auto de citación a juicio oral. ¿Bastará con que se notifique en el domicilio procesal? A ver, vamos con las preguntas, ¿ya? ¿Bastará que solamente se notifique en el domicilio procesal? Porque tiene casilla, doctor, y usted ha dicho que tiene efecto el hecho de que se notificara únicamente en el domicilio procesal, como ocurre con requerimiento de acusación. Pero pongámonos en el supuesto, y siempre a veces con los ejemplos un poco exagerados tal vez, pero que se pueden dar en la realidad. Discutieron el abogado con su patrocinado y bueno, el patrocinado pues se ha ausentado desde mucho tiempo ya, creía que el proceso estaba archivado, se fue a trabajar a otra ciudad, ya no quiere saber más nada del trabajo anterior porque finalmente no le convenía y era una olla de grillos y finalmente pues se renuncia, se va a otro lugar con mejor expectativa laboral, económica, pecuniaria y la notificación sigue llegando donde el abogado anterior, donde además no le pagaron sus respectivos honorarios y este último también no le pretende, no tiene tampoco de pronto, entre comillas, la obligación de comunicarle, ¿no? A él porque han terminado mal y no le ha cumplido con pagar sus honorarios. Seguramente por ahí alguien dirá, pero doctor, el abogado tiene la obligación de comunicar al juzgado el hecho de que ya no lo patrocina por las consecuencias legales, ¿no? Por los pasivos que pueda haber en algún proceso. Sí, pero eso también nos invita, ¿no? Remitirnos al artículo 85, donde indica, pues, de que, claro, si hay una audiencia, dependiendo si es aplazable o inaplazable, ¿no? Hasta se podría requerir de que el abogado, pues, indique, o mejor dicho, el imputado si se va a ratificar, subrogar o cambiarlo al abogado. Ahora, si va a renunciar el abogado tendría que indicar 24 horas antes si acaso va a seguir patrocinando, ¿no? Y si fuera incluso inaplazable, asumirá la defensa pública, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 85. Y es más, dicho articulado indica pues cuáles son las audiencias inaplazables y en qué circunstancias se puede dar pues alguna suerte de requerimiento para que también no se afecte el derecho a la defensa y el debido proceso de que se designe un abogado de su libre elección porque es un principio básico constitucional. ¿No? Algunos dirán seguramente ese aspecto, pero en la vida real vemos pues de que no le paga sus honorarios, ya no le comunico, no me está pagando, dirá el abogado. O el usuario, cambio de trabajo, decíamos, se va y ya no quiere saber más nada del trabajo porque creyó incluso que ya se había archivado el proceso porque no tiene más noticias. Y él desconoce, ¿no? Desconoce del proceso. ¿Qué es eso de la etapa preliminar, preparatoria, intermedia, juicio oral? ¿No? Por algo he buscado un abogado y si no me comunica, tampoco le quiero llamar porque no le quiero pagar la deuda, el saldito pendiente. No, hay actos procesales que deben notificarse necesariamente en el domicilio real. Eso debe quedar muy en claro, ¿ya? Algunos me dicen, no, real también, claro que sí. En el domicilio real es que también se debe notificar el requerimiento de acusación, por ejemplo, ¿no? De los que estamos indicando. La misma, hace un momento o al iniciar la clase decíamos, ¿no? Que es tan importante poner de conocimiento ciertas
decisiones jurisdiccionales. El decreto tal vez no, como lo vamos a ver más adelante, todavía no estamos en ese tema, pero una sentencia condenatoria donde solo cuando toma conocimiento el acusado sabrá que realmente pues está finalmente sentenciado o ha sido condenado. Entonces veamos ese aspecto que debe ser pues sentenciado o perdón, notificado en su domicilio real como lo ha ordenado ya el Tribunal Constitucional, ¿no? El auto de citación a juicio oral, que no es otra cosa que la invitación a que el acusado sepa de una determinada fecha en la cual se va a dar el inicio, la instalación del juicio oral. Y como decíamos, el artículo 85 del Código Procesal Penal señala que entre otras audiencias, como es la prisión preventiva, incoación de proceso inmediato, juicio inmediato, ¿no? Control de acusación, eh, etcétera, en la instalación del juicio oral es inaplazable. De tal manera de que si no va el acusado, ¿qué podría ocurrir? Señor asistente, ¿le ha notificado o no al señor acusado? Porque ya no es procesado, ya no es, digamos, investigado, ¿no? Encausado podrá ser, dicen algunos, pero finalmente es acusado, porque ya existe de por medio un requerimiento de acusación. Sírvase dar cuenta. Oh, sorpresa, no se le ha notificado con las formalidades de ley en su domicilio real. Pero he tomado conocimiento que ya no vive en el domicilio de su ficha RENIEC. ¿Cómo es que tomaste conocimiento? ¿Cuál es el domicilio habitual de ese señor o dónde reside? Que por cuestiones de trabajo tal vez no está domiciliando pues en el mismo lugar que figura en su ficha RENIEC, que es una suerte de declaración jurada que nosotros decimos, ¿no? Que debe entenderse que ese es nuestro domicilio, pero bueno, vayamos al hecho real, por ejemplo, ¿no? Desempeñamos una función pública en determinado lugar, distrito, provincia, pero no necesariamente pues vivimos a diario en un determinado domicilio, sino que además alquilamos. Pues, entonces, ese tipo de situaciones se ponen en entredicho a veces, ¿no? Debe notificarse su domicilio real, por supuesto, en la autocitación a juicio oral, porque si está bien notificado y aún así no va, que sería el otro escenario, tendría que declarársele reo contumaz, advirtiéndose que durante el proceso ha estado o existía, ¿no? Evidencia de que sí tenía pleno conocimiento y aún así está rehuyendo la acción de la justicia porque participó en la etapa. A ver, se me ocurre, vamos con ejemplos ya, vamos con ejemplos. En la audiencia de principio de oportunidad, por ejemplo. Si ya participó en la audiencia de principio de oportunidad donde se le iba a dar la oportunidad a esa persona que debía de una pensión de alimentos devengada, la fiscalía le dio la posibilidad que lo pagara en 6 meses, tal vez, una suma liquidada devengada que ha nacido de un proceso de paz letrado. Entonces se puede afirmar de que este señor tenía conocimiento del proceso penal. Recuerden que en el principio de oportunidad ha estado él, su abogado, se ha comprometido, iba a pagar en 6 meses, pero pagó solamente 2 meses, ¿no? Que me lleven a la cárcel, no tengo dinero, dirá, ¿no? Y además ya no se le solía notificar porque hubo un requerimiento y ahí quedó. O nada impulsó, o en todo caso el señor creyó que no iba a trascender el proceso, ¿ya? Pero le estuvieron notificando ya al domicilio que él casualmente indicó en el acta del acuerdo de principio de oportunidad. Pero bueno, pues la fiscalía más adelante dijo, no, no pagó, ya. Entonces, ¿cuál es la consecuencia ahí? ¿No? Porque pudo haberse abstenido del ejercicio de la acción penal, ¿no? Pudo haberse archivado ahí, pero como no pagó, tendrá pues que incoar proceso inmediato. Y el juzgado de investigación preparatoria, previa audiencia de incoación de proceso inmediato, lo declara procedente y después la fiscalía presenta en el plazo de 24 horas su requerimiento de acusación para que el juez penal unipersonal dicte acumulativamente, previa audiencia, el auto de citación a juicio oral, no, el auto de enjuiciamiento, perdón, y auto de citación a juicio oral para el juicio inmediato.
y no viene, señor, pese a que estaba notificado. Ese es un proceso especial, pero un proceso común de igual manera. Sí sabía que se formalizó, pero más no le notificaron el requerimiento de acusación y como la audiencia de requerimiento de acusación o la audiencia de control de acusación es posible que se lleve a cabo sin la presencia del acusado físico o virtual, más solo con su abogado, y era defensor público o un defensor particular con el cual, bueno, fue simplemente por cumplir. De pronto me estoy poniendo en ese escenario y llega al juicio oral, ya sería reo contumaz o reo ausente. ¿Qué tan importante es la notificación? ¿Qué tan importante es la notificación? Por eso les digo, o sea, el hecho de que exista un asistente de comunicaciones o un asistente administrativo o judicial, ya, pero independientemente de la labor que desempeñan, también importante, por supuesto, los especialistas de causas o de audio o secretarios judiciales, ¿no? Es importante, o sea, no, claro, desde luego hay un tema jerárquico, ¿no? Hasta remunerativo distinto, ¿no? Hasta un tratamiento seguramente hasta diferente entre uno u otro trabajador, pero no hay labor que sea inferior, si se quiere, a otra, más allá de las responsabilidades que recaen en cada uno de ellos, porque esa notificación defectuosa puede traer como consecuencia de que se declare nulo y se retrotraiga hasta ese momento, ¿no? Bien, al domicilio procesal, si el abogado renunció y consta la resolución de renuncia, dice. El juzgado tiene el deber de notificar al domicilio real. Esto es importante lo que nos dice una de las personas que está conectada, que dice el nombre de Karina Vargas. Bueno, efectivamente, si hay un abogado que renuncia, ¿no? El abogado que renuncia al patrocinio de un determinado ciudadano, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Tal vez este señor, el ciudadano, el investigado o procesado, acusado, dependiendo en qué estadio procesal estamos, no tiene conocimiento de la renuncia, entre comillas, voluntaria que hizo el señor, porque el abogado, pues, sintió que no estaba bien remunerado, o tal vez llegaron a una discusión de palabra y dijo, bueno, ¿para qué lo voy a defender? U otra circunstancia, ¿no? Por ejemplo, que el proceso está dilatándose, está demorando demasiado porque la fiscalía viene solicitando reprogramaciones, el juez le viene concediendo. Mira, y bueno, eso no pasa en Perú, no pasa en Ayacucho, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa, imagínense. Ya, hay cada situación, no obstante que el código establece ciertas circunstancias de reprogramaciones, pero bueno, pues hay cada situación que se presenta en el trámite procesal, ¿no? Y se suspende una y otra vez y ya no le es rentable al abogado, no le es rentable al abogado y renuncia. El proceso debe seguir sin que tome conocimiento eh, el justiciable sobre el desarrollo, el avance de ese proceso, no, tiene que ponérsele de conocimiento, así como hemos indicado de que el abogado hasta antes de 24 horas debe comunicar sobre esa renuncia, ¿ya? No obstante que puedan haber multas inclusive, o el juez pueda comunicar al colegio de abogados al cual se encuentra adscrito o a la presidencia de la Corte Superior de Justicia donde se viene ventilando ese proceso, ¿no? Uno conoce, ¿no? El tema de la sanción o finalmente pues la ejecución de la sanción, respectivamente. Hay que tener en cuenta también que un colegio de abogados tiene pues su consejo de ética, ¿no? Entonces, por eso justamente se manda pues al colegio de abogados al cual se encuentra adscrito o la multa que va a imponer como facultades correctivas, coercitivas que también tiene el juzgador. ¿Ya? Pero si bien no comunicó, entonces el juzgado pues se encuentra, ¿no? En la obligación de que estando a dicho pedido del abogado, o sea, no le comunicó a su patrocinado, pero sí al juzgado, entonces el juzgado debe de notificar en el domicilio real del interesado, del encausado, del procesado, del acusado, para que tome conocimiento que ahora ya no cuenta con un abogado de libre elección, que se le podrá hacer el requerimiento respectivo, desde luego. Se le dará la posibilidad de que designe otro abogado de su confianza, desde luego.
Y caso contrario, pues se le designará un abogado defensor público porque el proceso no puede detenerse, ¿no? Entonces, fíjense, son situaciones que en la práctica lo vamos viendo. Bien, Miluska nos dice, así es, son muy pocos los abogados que se presentan en audiencia e indican que no tienen comunicación con el imputado. Cuando es tan sencillo, ¿verdad, Miluska? Ahora la facilidad de la comunicación virtual, te mandan el enlace como abogado. En ese momento, si no quiero tener problemas, incluso, ¿no? Podría invocar la comprensión del juzgado en señalar de que soy consciente de que 24 horas antes de la audiencia debí por lo menos indicar que estoy renunciando o comunicando que tengo pues esas diferencias con mi patrocinado. No comuniqué por escrito, pero me estoy comunicando justamente en aras de evitar la frustración de la audiencia y quedas bien, caballero, todavía, ¿no? De pronto se me ocurre y señalo de que ya no tengo comunicación con el imputado, ¿no? Fíjense. Entonces, ya el juzgado tiene que notificar, o sea, disponer que se notifique, perdón, en su domicilio real. No, no se le va a notificar en la casilla. Imagínense, si la casilla es del mismo abogado renunciando, por criterio, ¿no? Por criterio. Ya, no se puede instalar la audiencia, pero si está bien notificado, sí se va a poder instalar. Bueno, no se van a poder instalar, se suspende provisionalmente, se dictan las órdenes de captura, ¿no? Hasta que esa persona, pues, o bien voluntariamente se ponga a derecho. Otros casos respecto del tema que se nos ha encargado de las notificaciones. Miren, ¿ah? Qué tan importante casi. Ya una hora hablamos de las notificaciones, pero es importante, como nos dice Miluska, por ejemplo. Si la cédula no ha sido devuelta, hay que esperar que retornen los cargos de notificación. No, pero está en camino, ya me dijeron por teléfono. Bueno, si la otra parte no cuestiona, porque en un proceso, pues, uno va a querer que se dilate y otro va a querer que avance. Ambos dudo que se pongan de acuerdo para que el proceso demore, ¿no? Porque no solamente demoraría el proceso, sino que el abogado también, pues, demandará un mayor pago por sus honorarios porque el proceso está demorando. ¿Qué abogado le va a ser rentable que el proceso demore demasiado? Bueno, salvo que reciba pues una mensualidad de su patrocinado, ¿no? Pero generalmente se trabaja por resultados, ya quieres que el proceso aterrice en alguna decisión final para que sea de pronto pues materia de impugnación o conformidad, ¿no? Bueno, lo cierto es de que en ocasiones si no se devuelve los cargos de notificación, mientras no exista certeza en el juzgador, habrá que suspender la audiencia hasta que se sepa, pues, del cargo de notificación de su retorno. Y es que tal vez el exhorto no ha retornado o el domicilio es impreciso. Se podrían utilizar otras herramientas, ¿no? Como la notificación por edictos cuando hay una dirección imprecisa, pero si de autos vemos que sí existe una dirección, entonces hay que agotar que la notificación sea en ese lugar y de pronto algún familiar, algún vecino sabe del paradero de esa persona o finalmente pues ya agotar las notificaciones con el preaviso, tomar las vistas fotográficas, el suministro eléctrico, de agua, ¿no? Alguna otra referencia que no está prohibida tampoco y se podría pues adjuntar en el expediente, incluso si acaso se ha tratado de comunicar con tal o cual interesado y se ha dejado constancia de cuántos minutos demoró la comunicación, ¿no? Los pantallazos, ¿no? De notificación que se ha hecho, la conformidad de la recepción, ¿no? O el check de visto, o que ha sido leído, perdón, ¿ya? Bien, si la cédula se ha notificado al domicilio indicado en la RENIEC, se tiene por bien notificado y se instala la audiencia. Así es. Pero hay circunstancias pues, en las cuales algunos podrían decir, ¿no? Sí, es mi dirección, pero yo no vivo allí. Pero es algo que es un domicilio cierto, ¿no? Pero si ustedes se han dado cuenta que en algunas fichas RENIEC, ya, solamente dice Girón, ay, se me ocurre, Girón, Girón, si estamos en Ayacucho, eh, Girón, Cahuide, ¿no? Banco Cápac, Girón Mantaro, póngale cualquier nombre, pero no dice qué número es. O en algunos casos, en las fichas RENIEC,
dice tercera cuadra, por lo menos dice tercera cuadra, pero ¿qué pasa si no hay el número exacto o simplemente ponen la dirección pues del distrito o del barrio, ¿no? O peor aún, en las notificaciones por departamentos, es un lugar que alquilan varios cuartos y no tiene un portón, ¿no? Una recepción, perdón, un personal de recepción, que nos asegura que por allí podría haber un tema de manejo, de indicar, ¿sabes? Que si hay una notificación, por favor, dile que ya no vivo acá, o que no se me ha notificado, no se me ha encontrado, ya no, ya, digamos, no es más inquilino de ese lugar, ¿no? Entonces, es un detalle a tomar con pinzas el hecho de que el domicilio RENIEC pues sea únicamente el domicilio donde una persona vive. Desde luego que es válido, ¿no? Como les decía, es una suerte de declaración jurada pues de nuestro domicilio que está allí en la ficha RENIEC, pero pueden haber situaciones varias, trabajo, salud, o tal vez el hecho de que se casen y ya van a vivir a otro lugar. Entonces, varía la dirección, pero está en cada uno, pues, dar la dirección o actualizar en todo caso nuestras respectivas direcciones, ¿no? Existen personas, por ejemplo, que tienen una serie de deudas y no necesariamente viven en esa dirección. Tienen, o aquellos que alquilan en diferentes lugares con el hecho de, digamos, ¿no? Sustraerse de algún tipo de obligación económica, ¿no? Ya. Si el fiscal acusa y no presenta los cargos de notificación que, que dice que deviene de un proceso extrapenal, el juez de oficio debe de regresar la acusación y qué sucede, debo entender que es una pregunta, ¿y qué sucede si el juez no revisa el expediente y pasa a juicio? Se aprueba la acusación, se aprueba, esa palabra no va, se aprueba la acusación, ya, o tal vez se ha dictado, a ver, se ha emitido el auto de enjuiciamiento, se ha dictado el saneamiento procesal, ha superado positivamente el aspecto formal y sustancial, pero cuando dice se aprueba, es muy genérico, ¿ya? Se aprueba la acusación y sigue el juicio. Ya entendemos que ha pasado juicio oral, se ha dictado auto de enjuiciamiento, dice. Y al emitir sentencia condenatoria, y el nuevo abogado observa que no fue debidamente notificado a su domicilio. Y más aún, uno de ellos, de los apellidos no coinciden, pregunta cómo puede cuestionar la nueva defensa que se anule el proceso, de lo contrario, observa en una apelación al acusado. Bueno, lo cierto es de que mucho depende de cómo se ha llevado a cabo la audiencia de control de acusación en etapa intermedia, ¿no? Hay etapas del proceso, ustedes lo conocen perfectamente, entiendo. Claro que sí, pero bueno, dadas las circunstancias, ¿no? Que entiendo que el diplomado en su gran mayoría tiene un público objetivo de personal jurisdiccional, tal vez administrativo, ¿ya? Hay que hacerlo saber de que hay previas etapas, ¿no? La preliminar, preparatoria, intermedia, juzgamiento y ejecución. Ya. ¿Y cuál es la etapa donde se expurga, ¿no? Se sanea, que no va a haber ningún defecto. Obviamente un proceso, no va a haber un proceso ni un expediente de pronto, pues, bien llevado. Ese sería lo ideal, ¿no? Pero siempre por allí va a haber alguna situación en el expediente que de pronto, pues, adolece de un tema formal. Pero esa justamente es la labor, pues, en etapa intermedia, ¿no? Del juez de investigación preparatoria. Tiene que superarse positivamente todos los aspectos o cuestionamientos formales o sustanciales de ese proceso. ¿Ya? De otra manera, si no satisface ese control, no debería de haber ingresado a juicio oral. O sea, ¿cómo es posible de que no se percate el juez de investigación preparatoria que no fue válidamente notificado durante la investigación preparatoria? ¿No? Por lo menos si yo como juez de HIP advierto de que no absolvió el traslado de la acusación, qué raro, ¿no? Ya me parecería extraño de que el acusado no haya absuelto la acusación. Es decir, el artículo 350 del Código Procesal Penal nos da ¿cuántos días para absolver la acusación? A ver, señores,
3, 5, 10, 15 días. ¿Cuánto es? Quiero saber si están despiertos. Es miércoles, mitad de semana. Por favor, tienen que estar todavía con las pilas puestas. ¿Ah? No es jueves, viernes. Nosotros estamos en vacaciones judiciales, pero estamos acá con ustedes. ¿Ya? He cancelado mi viaje al extranjero para dictar clases. No, mentira. Y así hubiera viajado, el compromiso está de por medio y la magia del Internet permite conectarnos, ¿no? Mira, qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Desde cualquier lugar podemos dictar la clase. ¿Cuánto? ¿3, 5, 10, 15 días? ¿O quién da más? Parece subasta. Son 10 días, pues definitivamente. Así es Josué, Miluska, Juan Carlos, Mirta y Liliana. Son 10 días en el cual se corre traslado de la acusación para que se absuelva la acusación, es decir, o sea, se corre traslado para que yo presente pues mi sobreseimiento o deduzca algún medio técnico de defensa, una excepción, observe formal y sustancialmente, ¿no? Lo formal podría ser por allí algún apellido que no coincide, como decía su compañero hace un momento, ¿no? O sea, el problema es de que podría coincidir por allí el apellido, pero no es tal o cual persona, tal vez una homonimia, ¿no? Pero qué raro que se le haya pasado al juez de investigación preparatoria, ¿no? El tema de la edad respecto de la imputabilidad, o sea, perdón, a ver, eh, fíjense, para efecto de la determinación de la pena, es importante, ¿no? La edad del imputado, 18, 21, mayor de 65 años. Ahora, incluso para efectos de la determinación de la pena, cuando se suspende la pena, cuando se suspende excepcionalmente con la modificatoria en el artículo 57, ¿no? Del Código Penal sustantivo, hay una modificatoria, ¿no? Excepcionalmente. ¿Qué edad tenía? Ya, era mayor, menor de 20 años, o tal vez ya era una persona pues octogenaria. Entonces, eso implica tener en cuenta para efectos de que de pronto por allí el dato es inexacto en los datos en las generales de ley de la acusación. Y se ha dejado llevar por la edad que dijo pues la otra parte y en el sistema de tercios o en la determinación de la pena ha indicado una pena que no corresponde. El juez no se dio cuenta, el fiscal pidió también pues erradamente, ya, y pasó. Fíjense, y recién el juez de juzgamiento se da cuenta ya cuando está a punto de sentencia, ¿no? ¿Qué tan importante es, no? Porque mucho depende si le vas a dictar efectiva o suspendida también, o cuánto de edad tuvo al momento de cometer el ilícito penal. Aspectos formales, el tema de la homonimia, tal vez, el tema del año de la comisión del ilícito penal para efectos prescriptorios, ¿ya? El tema de la reparación civil que no está fundamentada adecuadamente. Y recuerden ustedes que la reparación civil también debe estar acompañada de elementos probatorios, ¿no? Fíjense, pero el tema sustancial ya tiene que ver con un tema de responsabilidad en el sentido de que, a ver, me retiro la palabra, un tema de responsabilidad no tanto. Bueno, de pronto tal vez, dependiendo del sobrecimiento en cuál de las causales del 344 la vas a invocar, ¿no? El hecho no es delito, no es justiciable penalmente, ¿no? No es atribuible al imputado, ¿no? Etcétera, o tal vez no hay elementos que permitan sostener fundadamente un enjuiciamiento, ¿no? Muchas razones que establecen en el artículo 344 del Código Procesal Penal que tiene que ver con el tema sustancial, ¿ya? Tal vez es un hecho extrapenal, se me ocurre. Debe ventilarse en otro estadio, en otro trámite, en otra vía, ¿ya? Entonces, allí es donde debió advertirse entonces, ¿no? Porque si no, caemos en el absurdo de que el juez de juzgamiento tenga que hacer la labor del juez de investigación preparatoria cuando recién en la instalación de juicio oral tengamos que estar verificando lo que se debió haber verificado en la etapa anterior. Es más, si ahora es recurrible el auto de enjuiciamiento, no podría decirse pues que no pudo haber apelado el abogado, porque sí es posible apelar el auto de enjuiciamiento con las últimas modificatorias, que antes era diferente, ¿no? Antes en el artículo 353 del Código Procesal Penal, ¿qué decía? Que el auto de enjuiciamiento era irrecurrible, o sea, no podías apelar, no podías impugnar, pero ahora sí,
¿no? Bueno, más allá de las motivaciones políticas, porque de pronto hasta que todavía se resuelva lo que se ha impugnado, el proceso va demorando, dilatándose, ¿no? Por eso, más allá de las motivaciones políticas que hay detrás de esa modificatoria, lo cierto es de que es en la etapa intermedia donde se resume prácticamente en el auto de enjuiciamiento todo lo que aconteció, ¿no? La identificación del acusado, qué delito, cuánto es la pena, la reparación civil, qué medios probatorios han sido ofrecidos y además admitidos y otros no admitidos, y si hubo convenciones probatorias, si hubo medidas de coercitivas reales o personales, ¿no? Entre otros, y quiénes son los sujetos legitimados en el proceso. Fíjense, ¿ya? Entonces, fíjense también de que es importante, pues, saber si realmente se ha cumplido o no con el marco normativo, con las actuaciones procesales, de tal manera que las decisiones judiciales, así sean, ¿no? De mayor trascendencia o no, hayan sido puestas de conocimiento adecuadamente, debidamente, con un emplazamiento válido. Y no solamente ocurren en las resoluciones, sino también en las disposiciones. Recuerden ustedes, las resoluciones pueden ser un decreto, simplemente de mero trámite, a propósito del encargo de Suri, ¿no? Que nos dice, hablemos del decreto. Pero el decreto no deja de ser una resolución simplemente de mero trámite. Es ese a lo resuelto. A ver, alguien pide una copia, pero hay que precisar obviamente, ¿no? Podrías hacer un previo ahí. ¿Qué copia quiere? ¿De qué folio a qué folio? Copia simple, copia certificada, pero en todo caso el abogado tendrá que precisar, ¿no? Que estando a los intereses de su patrocinado y para fines de documentarse y estando además a que recién asume la defensa de tal o cual persona quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario X, ¿no? Requiero los actuados sea de la carpeta fiscal, tendría que solicitarlo a quien lo tiene, o de las actuaciones judiciales, o la copia de, de las actas o de los audios, ¿no? Para los fines, pues, de resguardar el derecho a la defensa de quien lo viene patrocinando, o sea, la persona que viene patrocinando, ¿no? Entonces, simplemente hacer un decreto de que, estando lo solicitado, otorgue las copias que precisa, ¿no? Debiendo dejarse constancia en autos de su recepción. Entonces, se le atiende, ¿no? Se le deja constancia de que está recibiendo a entera satisfacción los documentos, ¿ya? O si varía domicilio procesal, si varía abogado, si subroga abogado, tiene otra casilla, o si renuncia, ¿no? Entonces téngase por presentado el escrito de renuncia de abogado, ¿no? Del procesado Juan Quispe Pérez y estando a lo peticionado y el estado de la causa, cumpla con ponérsele de conocimiento a Juan Quispe Pérez para efectos de que designe un nuevo abogado de su libre elección, ¿no? Se le puede conceder un plazo y dentro del plazo de no hacerlo, bajo apercibimiento de designársele un abogado de la defensa pública, ¿no? O téngase por variado el domicilio procesal y por indicado la nueva casilla electrónica del abogado quien lo patrocina o autoriza el escrito, debiendo tenerse en cuenta este último para efectos de ulteriores notificaciones. Es un decreto simplemente. ¿Qué cambia? No cambia nada en el proceso, solamente es de impulso nada más. Y si fuera un proceso civil, ¿no? Simplemente sería pues para efectos de que digamos, están presentando puntos controvertidos, se tenga presente para efectos de que en su oportunidad en la audiencia respectiva se tome en cuenta o no, porque finalmente no pueden ser atendidos todos los puntos controvertidos, sino también de la otra parte y el juez fijarlos, ¿no? O sea, proponen las partes, pero el juez es quien lo fija en un proceso civil, ¿no? Siempre haciendo las diferencias de pronto en la tramitología que existe en un proceso pues civil y penal, ¿no? Aunque entiendo que solamente, o en todo caso debemos darle mayor énfasis al ámbito penal en esta clase, pero siempre es importante esas distinciones para entender cuál es el trámite. Bien, los decretos es únicamente, pero los autos y sentencias no dejan de ser resoluciones, pero en las resoluciones, en los autos,
siempre van a aterrizar, si se quiere, para que se entienda, ¿no? En, digamos, en un mandato, una disposición que desestima o no también un pedido, ¿no? Es un auto, es frente a un pedido, a una solicitud que hacen las partes o los sujetos procesales. ¿Quiénes sujetos procesales? La fiscalía, ¿no? La defensa del acusado, el actor civil, ¿no? El actor civil que está solicitando la constitución de actor civil, pero para eso no basta simplemente su sola enunciación, sino de que adjunte pues los requisitos que le den legitimidad, ¿no? Interés para participar en ese proceso, adjuntando incluso medios probatorios, ¿no? Dependerá del delito, si es un delito de homicidio, ¿no? O de lesiones, bueno, serán los familiares cercanos, tal vez, de la persona que se encuentra, pues, que ha sido víctima de ese hecho punible, y si es un tema de corrupción de funcionarios, o en el cual está como agraviado el Estado, será pues la Procuraduría del sector, ¿no? La Procuraduría Anticorrupción, la Procuraduría de Extinción, Dominio, de pérdida de dominio, de orden público, en delitos de terrorismo o antidrogas, ¿no? Entonces el Estado también pues está de alguna manera representado según el artículo 46 y siguiente del Código de la Constitución para efectos de que ejerza la defensa mismo y por lo mismo también pues por la especialidad pueda, ya no se tiene mucha discusión sobre el tema de concurrencia de peticiones de la actoría civil, ¿no? A uno de ellos se le ha de conceder seguramente para que participe como sujeto legitimado del proceso, ¿no? Entonces, son autos, ¿no? A un auto de confirmatoria e incautación. Es un pedido que hace la fiscalía frente a un hecho flagrante en el cual se va a confirmar la incautación de los objetos y bienes que han servido para la comisión del ilícito penal. Un auto de que declara fundada o infundada un requerimiento de prisión preventiva, un auto de prolongación de prisión preventiva, un auto de cesación de prisión preventiva que lo solicita no el fiscal, no, sino tal vez el abogado de la contraparte, porque ya cree que ha cesado o que debe cesar, perdón, la prisión preventiva. No son autos, son decisiones, ¿no? Son respuestas, llamémoslo así, del juez frente a un pedido de las partes procesales, ¿no? Decretos, autos y las sentencias, que también es otro tipo de resolución, pero este último es si se quiere, digamos, el resultado final, ¿no? Natural de cómo es que concluye un proceso, ¿no? Entonces ya es la resolución final, ciertamente, que en un proceso penal declarará pues la responsabilidad jurídico penal, porque hasta entonces se presume la inocencia, ¿ya? Del quien se encuentra involucrado en un proceso, ¿no? O tal vez dicte la absolución, o tal vez dicte la absolución, pero sí exista mérito para imponer una reparación civil. O sea, se han dado casos, ¿no? O sea, no solamente podría terminar en condenar o absolver sin reparación civil, este último, sino podría también absolvérsele, pero se le impone una reparación civil para que de alguna manera se dé respuesta, pues, eh, a aquello, ¿no? Que la parte agraviada también persigue, que no solo es la pena, sino la reparación civil, ¿no? En cambio, las disposiciones se dictan, pues, como bien dice el artículo 122, las disposiciones y providencias y los requerimientos, ¿no? Hace un momento decíamos que existen los decretos. Tan igual, en la fiscalía, pues, se emiten providencias de mero trámite, ¿no? Las disposiciones, que son mandatos, de alguna manera, de impulso en el proceso, emitidos a nivel fiscal. Y los requerimientos, que son pedidos, como su mismo nombre lo dice, requerimientos, pedidos, solicitudes, pero al final existen estos pedidos que pueden ser resueltas, ¿no? En audiencia por la autoridad judicial. Por eso justamente hablábamos de los autos, que van a ser como consecuencia de un pedido, de un requerimiento de las partes procesales, que en este caso sería, para los ejemplos que hemos dado, de un requerimiento
de prisión, de confirmatoria e incautación, de levantamiento de secreto, comunicaciones, bursátil, bancario, etcétera, ¿no? Bien. Las disposiciones se dictan para decidir el inicio, la continuación o el archivo de actuados, como bien lo dice, la conducción compulsiva de un imputado, ¿no? Por ejemplo, que no obstante haber sido notificado para que declare, se podría disponer pues este apercibimiento. Y si no quiere decir más nada, pero que por lo menos concurra, ¿no? O se conecte para decir que no va a declarar, porque es su derecho también, ¿no? En el caso de los investigados, aunque el testigo pues es un auxiliar, ¿no? De alguna manera, ¿no? De auxilio en el cual se requiere pues de su participación porque son con ellos, al igual que los peritos, que vamos a tratar de esclarecer un hecho, ¿no? Entonces pueden ser compelidos también a ser conducidos pues de alguna manera compulsivamente, ¿no? Y eso estamos hablando de una etapa preliminar o preparatoria, pero cuando se habla de una etapa de juicio oral, incluso se puede disponer que la Policía Nacional del Perú los haga comparecer, los ubique y los lleve a la audiencia o hasta la comisaría, ¿no? Para efectos de que participe, pues, de una audiencia. O se pueden conectar incluso con un celular, ¿no? Desde la comisaría más cercana o desde el lugar donde está, pero lo ideal sería de que participe voluntariamente aquel testigo o perito, ¿no? Y si en el peor de los casos no se le ubica o no quiere decir más nada, no quiere tampoco brindar mayor información, es su derecho, en la medida de que también ya se están agotando las notificaciones. Y si finalmente no se le ubica, ya, o se han agotado, ¿no? La notificación real, compulsiva, entre otros, se prescindirá pues de su declaración también, ¿no? Depende mucho de la persistencia en todo caso de la parte oferente y que éste también como parte oferente tenga que coadyuvar, ¿no? Con la localización y la ubicación del mismo, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Vemos allí la intervención de la policía a fin de que realice actos de investigación, la aplicación del principio de oportunidad, o sea, para todo ello son las disposiciones, ¿no? ¿Ya? Disposiciones fiscales. Toda otra actuación que requiere expresa motivación dispuesta por la ley. Las providencias se dictan para ordenar materialmente la etapa de investigación, ¿no? La prosecución, digámoslo así. Los requerimientos para formularse ante la autoridad judicial solicitando la realización de actos procesales, ¿no? Y las disposiciones y requerimientos deben estar motivados, al igual que las resoluciones, ¿no? Se nos exige siempre a los jueces motivación de resoluciones judiciales. ¿Y qué hay de los requerimientos? Hay en verdad, y sin eh, ofender, pero tampoco sin faltar a la verdad, es que hay requerimientos, pues, que realmente no, no deberían tener dicha, ¿no? Dicho nombre, o mejor dicho, que es realmente para devolverlos de ya, ¿no? Pero igual tenemos que hacer audiencia, pues hay requerimientos que al momento de ser oralizados distan mucho de los hechos, de lo que ha pretendido solicitar, ¿no? La fiscalía. Entonces son aspectos que se deben corregir desde luego, pero ya en audiencia pretender variarlo, cambiarlo, subsanar, solo en lo que no sea sustancial se podría en una audiencia, por ejemplo, de control de acusación, ¿no? Subsanar, integrar, corregir un defecto tal vez material, pero si es sustancial, se tiene que devolver el requerimiento a la fiscalía para que lo pueda corregir, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, cuántos días en cuántos días se puede reanudar la audiencia si es que estamos devolviendo el requerimiento de acusación? A ver, quiero saber si están despiertos, vamos a hacer una pausa, pero se tiene que responder esa pregunta, si no, voy a entender que no estamos atentos. Si se devuelve, en principio, se puede devolver el requerimiento de acusación. ¿Y dentro de cuántos días debería de reanudarse la audiencia? ¿O cuántos días se le debe dar para que lo subsane también? Eso nos trae una tercera pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces se debe devolver el requerimiento de acusación al fiscal? Fíjense, por eso hubo un problema inclusive, ¿no?
¿Cómo es posible que se le haya devuelto 15 veces, incluso un poco más, a un fiscal, ¿no? Dentro de un proceso ciertamente complejo, pero era válido, era necesario, era permisible que se le devuelva hasta más de 15 veces un requerimiento de acusación al fiscal para que lo subsane y ya, bueno, después de eso recién se pase a juicio oral. ¿Algún comentario sobre ese particular? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué dice el código? Pues, ¿qué dice el código? ¿Mm? Bueno, debe ser 5 días, ¿no? Y debe reanudarse la audiencia, pero estamos viendo que en la vida real no solamente se devolvió una vez, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori se ha devuelto como más de 15 veces. Y ahí están el juez, ¿no? Los fiscales ya en un problema de peloteo, entre comillas, de peloteo, porque al final estamos viendo de que digamos, ha superado pues la realidad, no obstante el caso que es muy complejo, la, las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? Y también del colegiado que si por un lado debe declararse nulo o no, o suspenderse el juicio oral, los recursos impugnatorios que están interponiendo al respecto, o tal vez incluso que se les separe del cargo a los fiscales por haber estado subsanando una y otra vez, o que el juez lo haya permitido también su devolución hasta en más de una ocasión. Querer dilatar el proceso, sí, lamentablemente creo que esa respuesta sale a todas luces, ¿no? Tal vez aspirando a una prescripción, ¿ustedes creen? Posiblemente, ¿no? O en todo caso el hecho de que no llegue a juicio oral, porque si va a haber nueva audiencia de control de acusación, porque esa facultad también es posible, ¿cuánto tiempo más va a demorar de los largos años que ya se llevó a cabo en tantas sesiones la audiencia de control de acusación, ¿no? O bastaba con que se le devuelva una vez? Pero el tema es que tal vez, por un lado dirán algunos, se quería evitar la impunidad y que de pronto el requerimiento de acusación vaya pues por lo menos encaminado, ¿no? O que exista por razones plausibles para que entre bien, pero entre bien al juicio oral. Algunos seguramente serán de una postura mucho más rígida en indicar de que bastaba con que lo devolviera una sola vez y si no, sea el juez quien lo sobresea en algún extremo, ¿no? Porque eso tendría que ser, ¿no? Si hay defectos que no los ha podido subsanar, si no superó con el control sustancial, ¿m? O los medios técnicos de defensa debieron ser estimados, aceptados. Fíjense, ¿ah? ¿Cuántas preguntas hemos hecho? Como más de 10, ¿ya? Pero esas son las reflexiones en todo caso, ¿no? O las preguntas que nos deben invitar a la reflexión, ¿no? De cuántas veces se debe devolver un requerimiento de acusación. Hay posturas varias, pero definitivamente, pues, son casos en los cuales nos permiten ver de que a veces estos plazos no son del todo rígidos, ¿no? Pero están en la ley y se tienen que cumplir, ¿ya? Bien, avanzamos, hacemos una pausa de 5 minutos, señores. Ya hemos hablado de las resoluciones judiciales, que son decretos, autos y sentencias, y que en la segunda parte, luego de 5 minutos, vamos a hablar rápidamente sobre el tema de las apelaciones, ¿no? Vamos a ver, se nos ha indicado hacer el auto o hablar sobre el auto de calificación de recurso de apelación, de casación o rechazo liminar en algunos casos el de queja también, ¿no? Ya. Bien, entonces 5 minutos, señores, para un poco tomar algo de agua, ¿no? Aunque ya son las 9:18. Ya, 3 a 5 minutos, manténganse en línea, por favor, para continuar con la segunda parte de la ponencia. ¿Está bien? Ya, bien, Perfecto, doctor. perfecto.
Bien, retomamos audiencia, retomamos la clase, a ver, sí, estamos bien, audiencia. Retomamos la clase, decía, señores, para ya avanzar y terminar también antes de la hora, o bueno, nos hemos pasado 1 hora y media. Vamos a continuar, a ver, vamos a continuar. Nos hacen algunas preguntas en el chat. Recuerden, el artículo 352 señala, finalizada la audiencia, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver difiera la solución hasta por 48 horas improrrogables. En este último caso, la decisión simplemente se notificará a las partes. O sea, pueden haber varias sesiones, ¿no? Por lo avanzado de la hora, es tarde, la complejidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí respondemos ya en parte lo que preguntaba uno de sus compañeros, ¿no? En cuántas sesiones, en cuántas audiencias. Sí pueden ser varias, pero no es que se tenga que devolver pues 15 veces. Una cosa es cuántas audiencias va a existir, cuántas sesiones de audiencias y cuántas veces se debe devolver. Ya es diferente. Y ahora, si estos defectos ya requieren un nuevo análisis, el juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por 5 días para que se corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones, subsanaciones que corresponda con intervención de los concurrentes y si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el fiscal. Caso contrario, resolverá el juez mediante resolución inapelable. ¿Qué dijo? Mediante resolución inapelable. El juez decide entonces cuántas veces, pues, de alguna manera pudo haber sido devuelto, ¿no? Entonces, respondiendo a las preguntas que nos hacen, Bernardo, pero ¿cuántas veces se puede devolver la acusación fiscal? En realidad debería ser una sola. Hemos respondido hace un momento cuántas sesiones de audiencia, cuántas sesiones de la audiencia de control de acusación. Así como en la audiencia de juicio oral, si bien debe regirse, ¿no? Por la unidad de audiencia, celeridad, economía procesal, etcétera, debería ser una sola sesión, pero valga en verdad, después en una sola sesión de audiencia, un juicio penal ordinario no va a terminar, porque primero, a ver, vayamos a los hechos. Ya, y por eso justamente la necesidad y la importancia de hacer este tipo de actividades académicas. ¿Qué podría pasar? En una audiencia de instalación de juicio oral, para hacer las diferencias, ¿ya? En una audiencia de control perdón, en una audiencia de instalación de juicio oral, el abogado indica, ¿sabe qué? Soy el nuevo abogado, se ha subrogado el anterior, necesito conversar, conferenciar con mi patrocinado. Pero hay que ver, pues, desde cuándo se ha personado ese abogado. Tal vez ya estaba hace 1 mes, 2 meses y que recién va a conversar con su patrocinado. Mire, entonces, por allí también entra mucho a tallar la decisión del juez, porque cierto es que tal vez recién lo está conociendo en otro escenario, recién lo ha contratado hace un par de horas, pero tiene que entenderse también que está asumiendo con los pasivos que tiene ese proceso, que podría decir que ya, por esta única y excepcional vez, se va a suspender para una fecha más cercana porque ya se está instalando y tendría que continuarse dentro del octavo día, ¿no? O tal vez si ya tiene conocimiento que ha sido no ahora, no hoy día, no hace 2, 3 meses, porque ahí sí podría denegarse el pedido de suspensión, sino hace una semana o hace algunos días, se le concederá pues unos minutos de 10 días, 15 días para su alegato de apertura. Ese es un ejemplo. Pero podría haber otro ejemplo de que, digamos, ya estamos en el desarrollo de la instalación de la audiencia, se ha instalado como tal audiencia porque también el acusado tenía que ir porque alguien ya habiendo escuchado la clase del día de hoy le dijo a ese familiar que no, tienes que ir porque si no, el doctor Arango te va a dictar, no, te va a declarar reo contumaz. Entonces, según el artículo 85 que mencionó en la clase, la audiencia son inaplazables. Ya, la instalación de juicio oral. Irá.
entre comillas, por cumplir, pero en realidad es una obligación legal, ¿no? Que debe de estar en la instalación. Tal vez no físicamente, la facilidad de la conexión virtual por Google Meet. Entonces se acredita, pero ya se está dando por enterado que se está dando inicio a juicio oral y está escuchando los alegatos, ¿no? Y sobre todo la requisitoria oral de la fiscalía, sobre el cual va a transitar, llevarse a cabo la audiencia de juicio oral y él está escuchando los cargos que se le atribuyen. Pero él podría decir, ¿sabe qué? No lo he pensado, tal vez me convenga someterme a la conclusión anticipada del juicio, y entonces pido que se suspenda la audiencia. ¿Eso es válido? Sí es válido, porque al final también el juez tiene que ver costo-beneficio, pues, así no les parezca. ¿En qué sentido? No piensen mal, costo-beneficio. De que es mejor de que este señor de pronto internalice, ¿no? Y de pronto tal vez es consciente que ha cometido el delito y necesita pensarlo, conversar con su nuevo abogado y se van a someter a la conclusión anticipada. Entonces, mejor suspendo yo como juez, dispongo y atiendo el pedido y además es su derecho, ¿ya? Porque tiene un nuevo abogado, quiere pensarlo. Y si se somete a la conclusión anticipada, este caso lo voy a resolver hoy mismo. No me va a demandar, pues, varias sesiones de audiencia. Aunque, como les decía, el juicio oral debería ser único, ¿no? Por unidad de audiencia. Debería llevarse a cabo hasta que se avance, se termine de pronto. Más aún todavía en un proceso especial de juicio inmediato, debería terminarse y no conocerse otra causa hasta que se concluya satisfactoriamente ese proceso. Pero un proceso común, pues a veces demora sesiones y sesiones, y encima todavía las reprogramaciones, que el fiscal se enfermó, que la parte no se conecta virtualmente, no hay internet en el lugar, en el cerro donde se encuentra tal o cual persona, el testigo. Mire, hay una serie de situaciones, pero si se va a someter y va de alguna manera, pues, reconocer su responsabilidad, mostrar arrepentimiento, y el juez va a efectuar el control de legalidad, y entonces convendría que esa audiencia se suspenda, ¿no? Por eso les decía, o sea, el tema de suspensión de audiencia o sesiones de audiencia es relativo, ¿no? En algunos casos, no obstante que incluso existen las razones por las cuales se pueden suspender, también hay algunas situaciones que apremian de pronto su subsanado, su suspensión, ¿no? Ya bien, entonces eso es lo que ocurre en el juicio oral. En la etapa intermedia, desde luego pueden haber varias sesiones, pero tampoco el hecho es de que se permitan tantas devoluciones, ¿no? El mismo código que les he leído dice una sola vez, ¿no? Y si acaso se puede integrar, modificar, corregir algo que no es sustancial, puede ser en la misma audiencia. Si no, se devuelve para que en esa oportunidad se tenga por subsanado pues los defectos también. Si no, el juez también incluso podría sobreseer de oficio, pero pocas veces, si ustedes hacen una suerte de estudio, de investigación para una tesis, habría que preguntarse cuántas veces el juez de investigación preparatoria de oficio dicta el sobreseimiento, ¿no? Como lo faculta también el código. Pocas veces, ¿no? Porque si no, hasta se especula, ¿por qué lo está sobreseyendo? Si nadie lo ha pedido, pero de oficio lo puede hacer, sí lo puede hacer. ¿En qué situaciones? Lo dice el mismo Código Procesal Penal. 352, numeral 4. Por ejemplo, en este caso, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. ¿Ya? Numeral 4. Ya, ahí vamos respondiendo. Entonces, ahora me hacen otra pregunta. María Yataco. ¿Se puede plantear la prescripción de la pena en plena audiencia de juicio oral, aunque estén en la etapa de medios de prueba? ¿Se puede plantear la prescripción y qué artículo se puede invocar? Se devolvió la carpeta fiscal 4 veces, hubo suspensiones de audiencia. Pero ya en juicio oral no se devuelve, pues, la carpeta fiscal. Se habrá devuelto en la etapa intermedia. Y el juez de investigación preparatoria, imagino que ha tenido a bien de que se tenga por subsanadas y por eso ha dictado el auto de enjuiciamiento para pasarlo a juicio oral y el juez de juzgamiento unipersonal o colegiado ha citado a juicio oral y ya estamos en juicio oral. Eso de devolución de la carpeta habrá sido en una etapa anterior.
mas no en juicio oral. Ahora, ¿se puede plantear en el juicio oral, en pleno desarrollo del juicio oral? De pronto, claro que sí, se puede plantear, pero es distinto que el juez le conceda, porque de pronto mucho depende de qué tipo penal estamos hablando, ¿no? ¿De qué tipo penal? Es un tipo penal, digamos, es un delito común, es un delito especial, qué artículo es, si ha transcurrido la etapa de la prescripción ordinaria, extraordinaria, la duplicidad de la prescripción en algunos casos que afectan el patrimonio del Estado en delitos de corrupción de funcionarios, en otros delitos donde son imprescriptibles, en algunos delitos que son tal vez simplemente de bagatela, la prescripción será pues mucho más práctico, fácil, y nadie se dio cuenta. Y en la etapa de juicio oral, o sorpresa, viene un abogado tal vez que sí ha tenido reparo en ese tema y puede solicitarlo en pleno desarrollo, por supuesto que sí. Y el juez, si verifica que es real, que es palpable, es evidente que ha prescrito, ya se ahorra el problema, lo declara prescrito, ¿no? Si es posible entonces en el desarrollo del juicio oral. Ya, ¿cuántas? Ya, eso ya respondimos, vamos avanzando. Bien, sobre recursos impugnatorios, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, que ciertamente, pues, en una decisión judicial no siempre va a ser de agrado, ¿no? Y hay que decirlo así con todas sus letras, no siempre va a ser bien recibida, ¿no? Por alguna de las partes. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Bueno fuera que las partes llegaran a una conciliación, digamos, en un clima de paz social, en justicia, que todo sea llevadero, ¿no? Que las personas superen sus diferencias con la conciliación, que es una forma especial de conclusión del proceso. O que de pronto, pues a nivel del proceso penal, exista una suerte de reconocimiento, arrepentimiento, reparación espontánea y sobre todo de internalizar que se ha cometido un delito y se someta a un principio de oportunidad, a un criterio de oportunidad, a una terminación anticipada, a una conclusión anticipada, que se están dando en diferentes etapas. Unos se dan en la etapa preliminar, otros se dan en la etapa de investigación preparatoria, hasta antes que concluya, y el otro propiamente en el juicio oral. Y ustedes ya saben, ¿no? Y si no, hay que tener en cuenta si es un proceso que está en etapa preliminar, podría haber incluso el principio de oportunidad, le das chance, la oportunidad, por eso dice, ¿no? La oportunidad de que rezarse económicamente, porque son derechos disponibles, más no indisponibles, sino disponibles. Es plata lo que quiere porque le ha causado una lesión, un accidente de tránsito, ¿no? Por allí. Queda satisfecha la pretensión, porque ¿qué gana uno llevándolo al penal a alguien si mi pretensión es más pecuniaria? Me lo ha dañado mi vehículo, lo ha chocado, ebrio, pero que me repare ¿no? Que me repare el carro, que me dé plata, una lesión, una discusión de pollada un fin de semana, ¿no? O fuimos a practicar carnavales, ahora que está de moda. 7, 8, 10 de la noche, tragos van, tragos vienen, empiezan a discutir, afloran la situación y se golpean en los ensayos de Carnaval 2025. Pero bueno, le ha causado lesión, le ha atacado, le ha irrogado gastos de pastilla, una fractura por allí, que me reconozca eso. Además, tal vez algunas disculpas, ¿no? Pero qué necesidad de que finalmente, pues, de pronto llegue al penal, o sea, su aspiración mayor esa. Es dinero, ¿no? En un tema de calumnia, en una acción privada, la difamación, una rectificación, una reparación espontánea, unas disculpas públicas. O sea, hay formas, ¿no? En el proceso penal también. O la terminación anticipada ya hasta en la investigación preparatoria, pero ya implicará una sentencia, cosa muy distinta que mientras más antes, en la etapa de preliminar, policial o fiscal, pague pues lo que está pretendiendo la otra parte, ¿no? Porque se podría solucionar así. La terminación anticipada ya implica una previa formalización de investigación preparatoria. En pocas palabras, si se formalizó, ya se comunicó al Poder Judicial y ya va a haber, ¿no? Un proceso en trámite, en giro. No conviene. Ya no se puede restar mucho. Se reducirá la sexta parte de la pena, nada más.
Y mientras más te demores en el juicio oral, la conclusión anticipada, solo la séptima parte. Pocas veces dependerá de las circunstancias en el cual se admite la confesión sincera para que le acumules la reducción de la tercera parte de la pena. Entonces es mejor que se puedan solucionar de estas formas, ¿no? Con estas figuras que les veníamos manifestando, porque si no, va a haber alguien quien va a recurrir a los recursos impugnatorios que vemos en pantalla. Y cuando vemos en pantalla recursos impugnatorios es porque alguien no está satisfecho, que es su derecho, quien se considera agraviada por una resolución, ¿no? Que es injusta, que es ilegal, que el juez ha pasado algo, le han dado algo, porque has inclinado la balanza, seguro que lo conoce, tiene contacto, ya. Se teje un tema incluso ¿no? De estigmatización y de ofensa incluso al quien lo ha emitido, ¿no? En este caso a los jueces que nos, entre comillas, o sea, hay crítica de resoluciones, pero es crítica de resoluciones, no criticar a la persona que lo ha emitido. Podría decirse que es injusta y ilegal. Por eso está la doble instancia, ¿no? Pero no atacar a la persona, sino a la resolución, a su fundamentación. El juez habla a través de la sentencia, ¿no? Entonces, lo que se va a buscar seguramente es una revocatoria, ¿no? O que se reforme o que se declare nulo. Dependerá mucho de la pretensión concreta y la congruencia procesal. ¿Qué es lo que quiere el impugnante? Cuestionarla bien, está bien, pero ¿qué es lo que quiere? Busca la nulidad, busca la revocatoria, ¿no? ¿En qué sentido quiere que se reforme? Entonces, un pronunciamiento, pues que ahora sí le sea favorable, ¿no? Existen muchos conceptos, de esto lo vamos a obviar y ya les vamos a dar, pues, la diapositiva, pero sí vamos a hacer énfasis en que, digamos, existen, ¿no? Disposiciones o artículos en el Código Procesal Penal en el cual indica que las resoluciones son recurribles en los casos y en el modo previsto por ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación. ¿Como cuáles? La apelación de sentencia, que es la consecuencia natural que resuelve un conflicto de intereses intersubjetivos en un proceso civil. En un proceso penal, finalmente, pues aterrizará en una sentencia condenatoria o absolutoria. Finalmente, será materia de apelación por los sujetos procesales legitimados en un proceso. Pero ¿qué pasará si no hay una impugnación en el extremo penal? El actor civil o agraviado podrá pronunciarse respecto de esto. Ya hay pronunciamientos y les vamos a compartir de que no. ¿Por qué? Porque era la fiscalía quien tenía que perseguir no solamente el delito, sino si estaba no satisfecho con la decisión judicial, apelarlo, pero no lo apeló. Y el actor civil quiere hacer las veces de fiscal y también se refiere a la pena cuando está prohibido. Solamente tendría que referirse o apelar el extremo de la reparación civil para el cual es sujeto legitimado en rigor. ¿Me entienden? Parece trabalenguas, ¿no? Pero en pocas palabras, el fiscal solamente tendría, bueno, si el fiscal no apeló una sentencia absolutoria, ya eh, el actor civil tendría que referirse únicamente al extremo de la reparación civil, más no de la pena, y no pretendería, pues, de pronto que se revoque esa sentencia en el extremo que debió haber cautelado y haber perseguido y haber tenido en cuenta el titular de la acción penal. ¿Ya? Bien. Pero ¿quiénes tienen esa facultad de recurrir? Justamente, ¿y qué tipo de resolución? ¿No? Como se nos ha encargado. El tema del recurso de reposición, apelación, queja, casación. Son diferentes, cada uno tiene su propósito y su forma de presentación. Se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida. ¿Por qué? Porque el juez que lo ha emitido va a hacer una calificación. No estamos diciendo que se va a pronunciar sobre el fondo, sino una calificación formal. Primero, si ha sido interpuesto dentro del plazo legal. Lo básico, porque nos ponemos en el supuesto de que ha sido notificado en un día de inicios de enero y recién lo va a apelar hoy día o mañana. Si estamos hablando de una apelación de sentencia que ha sido notificado íntegramente
ya desde ese momento y en algunas resoluciones, incluso en el momento que han sido leídas en su integridad, tendríamos que tener en cuenta que el cómputo para efectos de la interposición es desde el momento que ha sido leído y las sentencias que han sido notificadas en su domicilio real desde el día siguiente de su notificación. Y las que son por casilla, sabemos muy bien, ¿no? Desde el tercer día que ha sido notificado. Bueno, ciertamente si fue un día lunes, el día miércoles es el primer día, 2, 3 días ha pasado hasta el día viernes, ya, y si fueran 5 días hasta el próximo martes, ¿no? Entonces, ya ha excedido los plazos previstos por ley, de tal manera de que no podría, pues, o sea, se podría hacer una calificación de admisibilidad del recurso y por más de que tal vez de pronto está bien hecha, no ha sido interpuesto dentro del plazo legal. Se le deniega. Pero en otros casos, en otros ejemplos, sí ha sido formulado dentro del plazo legal, ¿ya? Es más, ya tal vez por allí, este, se veía venir que iba a perder el proceso y entonces iba avanzando su apelación, lo hizo dentro del plazo, pero avanzó mal o lo hizo mal. No hay fundamentación de agravios, no hay una pretensión concreta, ¿no? Entonces los errores de hecho y derecho no los ha mencionado adecuadamente, ha invocado, ¿no? Hechos que no vienen al caso. Entonces se puede hacer un control de admisibilidad también del recurso. Y es el juez quien lo ha emitido, es decir, el de la instancia que se ha emitido, quien puede hacer esa calificación para evitar que el superior en grado, pues, de manera innecesaria, tenga que estar conociendo un recurso mal formulado. ¿A quién le corresponde verificar eso? ¿O a quién le corresponde impugnar? A quien la ley le confiere expresamente dicha legitimidad, ¿no? Ya, bien. Ahora, pueden adherirse a otros, eh, a otras apelaciones. A ver, me explico. Mejor con ejemplos. ¿Qué pasa si son 5 acusados, 5 abogados? Solamente 3 de ellos se recordaron que ya vencía y lo hicieron, así sea en el último día, pero lo hicieron. Esos 2 abogados se descuidaron, o tal vez porque no les pagaba a sus patrocinados, o se descuidaron por algún otro motivo. Entonces, cuando tengan derecho de adherirse, lo pueden indicar. Es decir, se pueden adherir al recurso de apelación formulado por sus demás colegas o que son los abogados de sus demás coprocesados o coacusados antes que el expediente se eleve al juez que corresponda al recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumplan con las formalidades de interposición. O en todo caso, indicar también que ¿no? digamos que se suma, ¿no? Al pedido de los demás, ¿ya? Pero quienes van a oralizar son los que finalmente lo han interpuesto. Bien, a ver, son recurribles en los casos previstos por ley, ya. La apelación es contra, ya, bien. Eh, contra las sentencias, los autos declarados apelables y los que causen algún tipo de gravamen, ¿no? Contra los autos son 3 días, ya generalmente, y en el caso de apelación, 5 días. Las formalidades, ¿quién debe presentarlo? Por quien se considere agraviado o la resolución, quien tenga interés directo, se haya facultadamente, digamos, facultado legalmente, ¿no? Es un caso de homicidio, el actor civil, quien debería ser el padre del hijo que falleció, ¿no? O viceversa, ¿no? O el esposo o la esposa, ¿no? El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. Pocas veces pasa, pero podría ser. Que se, inter- que se haya interpuesto por escrito y en el plazo previsto por ley. Cada uno, ¿no? El recurso de reposición, 2 días.
pero si ha sido formulado ese decreto, ¿no? Si esa resolución ha sido emitida en acto de audiencia, en ese momento se debe resolver. Si es que hablamos de un recurso de reposición, ¿no? Pero si ha sido notificado y es un decreto, entonces tendría que computarse esos 2 días que exige la ley, ¿ya? Pero sobre todo, así sea una reposición, una apelación, tiene que precisarse las partes o puntos de la decisión, expresar los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. O sea, ¿qué parte de la resolución crees que te perjudica, que te molesta, que te ha generado, pues, digamos, perjuicio? Y concluir con una pretensión concreta. Esto lo que estamos viendo en el cuadro es importante, eso debemos saberlo desde luego con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos de apelación no dicen nada, o sea, es más fundamento, digamos, jurídico, leyes relacionadas a la facultad de recurrir o cuándo se recurre, todo, pero al final nos hemos olvidado de pedir algo en concreto. ¿Qué es lo que quiere? Como les decíamos, la nulidad, ¿no? La revocatoria de esa decisión que fue condenatoria o absolutoria, ¿no? En el extremo de la reparación civil, que es poca, pues quiero que se incremente como actor civil porque es una ofensa esa suma que se ha decidido. Entonces, esos aspectos deben quedar en claro. Si no, por congruencia procesal, si al final me pide eso, pero en sus fundamentos está otra cosa, no correspondería ni siquiera elevarlo. Por eso el control de admisibilidad del recurso. Y el actor civil solamente debería de referirse pues al objeto civil de la reparación, ¿no? El artículo 407, numeral 2, así lo dice. Ya, bien. Hay algunos modificatorios que se han hecho, ya los estamos dando a saber. Recuerden ustedes que si hablamos de la reparación civil, se determina conjuntamente con la pena y en algunos casos es importante distinguir también si hay indemnización de daños y perjuicios o también restitución, porque estos son componentes del, de la reparación civil que está en el Código Sustantivo, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de que se ha causado daños y perjuicios, sino también de pronto hay algo que restituir y si no fuera posible, pagar el monto de su valor, ¿no? La vida ya no se va a poder resarcir, pero de pronto, pues, cuál ha sido, digamos, ¿no? El proyecto de vida que se ha frustrado, ¿no? Para efectos de que se tenga en cuenta para una eventual reparación civil, ¿correcto? Y esto también es importante. El artículo 12.3, la sentencia absolutoria o el auto de sobrecimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Tal vez amerite una sentencia absolutoria porque es un tema extrapenal, pero si hay algo que reparar y tal vez la calificación del tipo penal no ha sido la más adecuada, pero sí hay un perjuicio ocasionado, ¿no? Generalmente en el tema de usurpación, pero no ha sido bien llevada, no hay elementos para ello, pero sí hubo daños que incluso en algún momento ha querido reparar el acusado y se ha pretendido homologar, pero no lo han canalizado adecuadamente. Entonces podría disponer el pago ¿no? De una reparación civil entonces, ¿ya? Bien. ¿Hay resoluciones que se pueden dictar y se deben dictar en acto de audiencia? Sí. El tema de la tutela de derechos por afectación en etapa preliminar o investigación preparatoria. Por ejemplo, cuando hay afectación a estos derechos que están consagrados, pues, en el Código Procesal Penal, ¿no? O sea, no solamente los imputados, incluso hasta los abogados, ¿no? Hay una sección especial en el Código Procesal Penal de los derechos que sostienen. La tutela de derechos de los acusados, ¿no? En la medida de que debe respetarse escrupulosamente, ¿no? La convalidación de la detención preliminar judicial, la prisión preventiva, control de plazo, son decisiones que se deben tomar de forma inmediata antes de la clausura de la audiencia y en ese momento, pues, referir los que están perjudicados la voluntad impugnativa para efectos de que se sepa de que si efectivamente va a apelar o no y si lo va a formalizar también dentro del plazo, ¿ya? En algunos casos. Bien.
Bien, esto lo vamos a compartir, vamos a responder algunas preguntas, ya que se nos ha hecho el recurso de casación son 10 días, ya, la apelación, pero también es mucho más específico, ¿no? Más exquisito, si se quiere, porque es extraordinario, ¿no? O sea, son causales específicas por las cuales procede el recurso de casación, no en todos los casos, ¿ya? No en todos los casos, sino cuando, en este caso, ya, por ejemplo, hablamos de lo siguiente. A ver. Por ejemplo, en el artículo 427 nos indica, ¿no? Cuáles son los supuestos en los cuales se puede formular, ¿no? Y cuándo es que procede justamente la casación, ¿no? Y cuáles son generalmente esas causales, porque también puede haber calificación del recurso, se puede declarar inadmisible, pero las causales son básicamente si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o una indebida o errónea aplicación de dichas garantías, o si la sentencia o auto incurre en debida o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal u otras normas jurídicas, o ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, o se aparta, pues, de la doctrina jurisprudencial del TC, de la Corte Suprema, etcétera. Es mucho más, digamos, estricto, ¿ya? El formular un recurso de casación para que sea la Corte Suprema quien lo vea, ¿no? Y se formula dentro del plazo de 10 días, le corresponde la sala penal de la Corte Suprema, ¿no? A diferencia, pues, de los recursos anteriores, que lo ve el superior en grado. Ahora, el recurso de queja es cuando se formula dentro de 3 días porque hay una denegatoria del recurso que se está, digamos, formulando, ¿no? En este caso, estamos frente a una apelación mal hecha, mal formulada, el juez, quien ha emitido la sentencia, hace el control de admisibilidad del recurso y considera que no corresponde elevarlo. Y entonces, quien lo está postulando, quien ha postulado, ha formulado ese recurso, cree que debería, aún así, ser visto por el superior en grado y plantea una queja, debería ser de manera directa para que también pues verifique si están los requisitos básicos formales para que sea quien pida al inferior en grado, a quien lo ha emitido, el expediente, o previamente a ello más bien le concede recurso de apelación. Y el conceder el recurso de apelación va a implicar que conozca la apelación y al final emitirá una decisión declarando fundada o no el recurso de apelación del cual se estaba pretendiendo denegar su trámite. Por eso se llama recurso de queja, ¿no? En este caso por denegatoria de apelación. Bien, señores, nos hemos pasado un poco de la hora y hay algunas preguntas de pronto. Ya, a ver, para ir ya terminando con la clase. Ya hemos respondido esto. ¿Cuántas sesiones se pueden realizar la audiencia de control de acusación? Pueden ser varias, sin embargo, pues debería, ¿no? Tenerse en cuenta la complejidad del caso. Ya, sí pueden haber varias sesiones, más no así varias devoluciones, ¿no? Bien, el plazo para la apelación de una sentencia absolutoria por parte del MP, si el PJ se encuentra en vacaciones judiciales, se considera 5 días, ¿no? Bueno, hay suspensión de plazo procesales, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que solamente pues se verifican reos en cárcel durante las vacaciones judiciales, ¿no? Lo que se ha establecido en la resolución administrativa, donde ustedes van a ver cuáles son los casos que únicamente se van a tramitar, ¿ya? Estando la apelación de sentencia condenatoria, se puede plantear nulidad de cosa juzgada fraudulenta. A ver, estando en apelación de sentencia condenatoria, se puede plantear nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
en lo civil por cuando la demandante en lo extrapenal proporcionó dirección falsa y nunca notificaron debidamente al domicilio real habitual, notificándolo en su centro de labores, siendo que el demandado realizó su cambio de domicilio 3 meses antes que la demandante iniciara una demanda en un proceso civil. Mm. Bueno, lo que es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es en materia civil, ¿no? Llamado también revisión por fraude procesal, ¿no? Se plantea dentro de los 6 meses de haber sido notificado, o en todo caso desde que ha sido consentido o ejecutoriado, y que considera que por allí, por ejemplo, se ha cometido fraude procesal por alguna información que alguna de las partes ha facilitado. Se me ocurre cuando hay un tema de, digamos, ¿no? De declaratoria de herederos y se le ha preterido, olvidado a uno de ellos y sin embargo se ha inscrito solamente como que hubieran menos hijos que han sido considerados únicamente estos como herederos forzosos, más no el olvidado, el preterido se llama, ¿no? Sí se puede plantear nulidad de cosa juzgada fraudulenta en ese tipo de situaciones, pero acá no es muy comprensible la pregunta. Ya, pero está en apelación de sentencia condenatoria, todavía no ha causado, no está consentida y ejecutoriada, pues. O sea, primero tendría que cumplirse con esa formalidad, ¿no? 162, si no me equivoco, ya del Código Civil que habla, ¿no? Sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y si no es ese artículo, pero ya les estoy implicando en qué consiste. Pero para eso tiene que todavía declararse consentida o ejecutoriada. ¿Por qué? Porque tiene que agotar las vías ordinarias todavía en ese fuero, en esa vía civil. Y incluso me estás indicando que en el proceso penal todavía se encuentra pues en apelación. Entonces, ningún otro todavía ha causado ejecutoria, perdón, esa sentencia. Tendríamos que esperar que en alguna de ellas por lo menos se haya, no, de pronto pues emitido una decisión final, porque si incluso consentida o ejecutoriada, o sea, sea una resolución firme, ¿no? Porque todavía están en grado de apelación ambos. Pero sí, sí es posible invocarlo, ¿no? Ya, ahora el tema del domicilio, mucho depende, pues a veces hay algunos abogados o litigantes quienes indican, ¿no? Que no obstante saber inclusive que ya cambió de domicilio para ponerlo en un estado de indefensión, señalan pues la dirección que éste tenía anteriormente. ¿Para qué? Para que no conteste la demanda, ¿no? Y eso es una práctica, pues, reñida en realidad, que no debería ser, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que se debe presentar una suerte de, digamos, de declaración en el sentido de que ha agotado todos los medios para dar con la dirección del demandado para efectos de un válido emplazamiento, porque lo único que va a conseguir tal vez a propósito es de que este señor no absuelva la demanda dentro del plazo legal, se le declare rebelde y se le pretenda perjudicar en un proceso civil. ¿Ya? Bien. La queja también se puede presentar en un caso que archive en un caso. Ya. Sí, sí se puede. La queja de derecho, pues, a nivel preliminar, si me dices caso que archiven, sí, sí se puede. ¿Ya? Sí se puede. Cuando a nivel de la fiscalía ya el fiscal no opta por formalizar la investigación preparatoria, sino más bien por archivarlo, interpone queja de derecho para que sea el fiscal superior quien disponga si se debe confirmar ese archivo o si no, debe formalizar o tal vez disponer diligencias, ¿no? O sea, ampliarlas el plazo para que se efectúen algunas diligencias, ¿ya? Bien, señores, gracias por las preguntas y por su participación también a esta hora de la noche. Gracias, Suri. Gracias, doctor Julio, por la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente semana, culminando la última sesión de este diplomado. Muy buenas noches, doctor. A ustedes también y bueno, nos estamos reencontrando la próxima semana. Buenas noches, Dios mediante.